¿no? Bien, bien chicos. Entonces, voy a, voy a limpiar esta pizarra, no sé si ya la han copiado, ya les había sugerido, es bueno que tengan siempre un cuadernito, algo para tomar apuntes, ya, entonces, como en las clases, ¿puedo borrar la pizarra, chicos, para seguir escribiendo? Pónganme un ok en el chat. Ya, listo. Ya. Entonces, estito más. Si me permiten, ¿dónde está mi chat? Ya me lo quita. Aquí. Ya. No vamos a hacer aquí una introducción muy abundante, ¿ya? Vamos a de hecho empezar a trabajar la siguiente semana, pero esta breve introducción que vamos a hacer nos va a servir para después. La mayoría de los que están presentes están inscritos en una materia de teoría, ¿cierto? Entonces ahí con más detalles seguramente se va a ver la introducción, ¿ya? Pero aquí nosotros nos saltaremos un poquito esa introducción y la resumiremos. Introducción, ¿ya? Entonces hablaremos de lo que son las estructuras de datos y los tipos de datos con los que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Ustedes saben que existen tipos de datos nativos. ¿Cuáles? Aquí vamos a notar. Como por ejemplo el int, el char, ¿no? Son tipos de datos nativos, es decir, que vienen predefinidos con la plataforma o con el ID que trabajemos, o con el lenguaje de programación. A partir de estos tipos de datos nativos, nosotros podemos formar los denominados tipos de datos abstractos. Entonces, esto los voy a encerrar aquí, porque gracias a estos podemos hablar de lo que se denominan tipos de datos abstractos. Tipos de datos abstractos, ¿ya? Entonces, nosotros a partir de estos datos base nativos podemos generar tipos de datos abstractos, lo que se llama TAG o tipos abstractos, o al revés, ¿no? Y entonces los más clásicos suelen ser, por ejemplo, con un conjunto de chars que puedo armar un string, una cadena, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta no es un tipo de dato primitivo, pero es un tipo de dato que está disponible en los lenguajes de programación, ¿cierto? En string. Otro tipo de dato. Bueno, en realidad está como array, ¿ya? Pero todo lo que es arrays unidimensionales y bidimensionales, es decir, vectores y matrices, también son tipos de datos abstractos, porque los formamos a partir de ¿qué? A partir de estos tipos de datos nativos. Por ejemplo, a partir de enteros. Generamos vectores de enteros, matrices de enteros, vectores de caracteres, ¿no? Entonces, son los tipos de datos abstractos más clásicos que tenemos incorporados en los lenguajes de programación. Sin embargo, hay otros tipos de datos abstractos que los vamos a notar de este lado, que no siempre están implícitos en un lenguaje de programación. Y al no estar implícitos en el lenguaje de programación, nosotros tenemos que generar estos tipos de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro de lo que es el lenguaje de programación Java y dentro del C Sharp, lo hacemos a través de las denominadas clases, ¿no? A través de las denominadas clases. Entonces, estas clases, ¿de qué pueden ser? ¿Ya? Pueden ser, bueno, voy a generar una clase, digamos, persona, un clásico. Pero esta clase persona está construida a partir de qué? Ya esto lo sabemos de 121, ¿no? Esta clase persona está construida a partir de un nombre, digamos, que puede ser un string, ¿ya? Y por decir la edad, que puede ser un entero, ¿no? Entonces lo construimos a partir de estos datos. Entonces, otro tipo de dato abstracto, todos aquellos que nosotros podamos concebir con una estructura de clases, ¿ya? Entonces, persona, vehículo, edificio, cuaderno,
libro, bolígrafo, etcétera, 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 todos esos también corresponden a tipos de datos abstractos, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ¿ya? Estos que nosotros conocíamos tradicionalmente como clases, ya tradicionalmente como clases los podemos estructurar también como un tipo de dato abstracto, pero existen otros, tales como estos, a los que los voy a anotar con verde, a los que llamamos, por ejemplo, pilas, colas. La teoría recién la vamos a ver de pilas y colas. Pero estos también son tipos de datos abstractos que tienden a organizarse con esta misma estructura, con la estructura de clase. ¿Ya? Entonces, la teoría que nosotros hemos visto en orientación a objetos sobre diagramas de clases y todo eso, ya colocar aquí el nombre de la clase, colocar sus atributos, colocar sus métodos, esa misma estructura nos va a servir también para trabajar con este otro tipo de datos abstractos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que para cada defensa vamos a pedir un informe, nos estamos refiriendo también a que vamos a tener que documentar de esta manera la creación de nuestras clases. ¿Ya? Y en este caso lo estoy anotando solito, pero en algún caso pudiesen estar asociados de alguna u otra manera. Entonces, todo eso también hay que colocar. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es nuestra materia, nosotros bien vamos a ver la parte práctica, pero es importante reconocer esto, que partimos de tipos de datos nativos. Estos tipos de datos nativos nos ayudan a concebir tipos de datos abstractos, cuyos representantes más conocidos dentro de los lenguajes de programación que son soportados por los lenguajes de programación son los strings, los arrays, entre otros, ¿ya? Pero los tipos de datos abstractos de los que vamos a hablar ahora están eh, relacionados con el uso de clases, ¿ya? Entonces, les decía, pueden ser persona, vehículo, aula, etcétera, pero también pueden ser pilas, colas, listas, árboles, nodos, ¿no? Porque cada uno de estos va a tener una organización interna y nosotros tenemos que conocer cuál es la organización interna, ¿ya? Entonces, este es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestra introducción. Un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestra introducción es el siguiente. Bueno, no les he preguntado, he limpiado ya la pizarra, pero lo anotaré. Es el siguiente. Eh, seguramente, seguramente vamos a empezar a hablar con mayor énfasis en adelante en lo que son las estructuras de tipo dinámica, bueno, antes la estática, ¿ya? Y la otra, la dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto que estamos indicando? ¿Ya? Porque las estructuras estáticas son aquellas que dentro de la memoria principal, la memoria RAM en particular, ocupan un espacio limitado, un espacio fijo. ¿Ya? Digamos, esta es la memoria. ¿Ya? Pues ustedes saben, la memoria lógicamente se organiza como si fuese una matriz, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en esta organización lógica, nosotros a veces tenemos estructuras tales como un vector, ¿ya? Entonces, definimos ese vector. Le decimos, sea el vector X que va a ser igual a los siguientes, lo voy a anotar aquí, a los siguientes elementos. Perdón, antes. El vector X y le pondremos un tamaño, ¿ya? Que va a ser de tamaño 3. ¿Ya? Y cuyos elementos van a ser los siguientes. Los voy a anotar esta vez así. ¿Ya? Va a ser 1, 2 y 3. Entonces, este vector X, ¿cómo se representa en la memoria? En la memoria, esto mismo se representa de la siguiente manera. Hay que reservar, ¿ya? 3 espacios, como dice el vector X es de tamaño 3, hay que reservar en la memoria estos 3 espacios para meter los datos de X. ¿Y cuáles son esos datos de X? Estos que estamos anotando aquí, es decir, el 1, el 2 y el 3. 1, aquí va el 2 y aquí va el 3. Listo. Entonces, esto que estamos anotando aquí, desde su primer elemento, es nuestro vector X. ¿Ya? Pero ¿qué tal y existe la necesidad de ingresar un elemento más?
Como esta es una estructura estática, entonces esta estructura no se va a mover, no se va a mover. Entonces ya no puedo introducir más datos. Pero ¿qué tal y lo he definido de tamaño 3 y solamente he utilizado un espacio? Entonces esto va a quedar en blanco también y no se va a utilizar. ¿Ya? Entonces eso a mí no me conviene, ¿cierto? Entonces lo malo de las estructuras estáticas es que en algunos casos pueden ser muy pequeñas y no permitir que crezcan estas estructuras, o en algunos casos pueden haber sido definidas de tamaño muy grande y estar mal utilizando espacio de memoria. ¿Ya? Pero ¿qué sucede con las estructuras dinámicas? Las estructuras dinámicas, a diferencia de las estáticas, lo que hacen es buscar espacios disponibles. Digamos, tenemos una estructura dinámica cuyos elementos son 1, 2, 3. Donde encuentra espacio. ¿Aquí hay espacio? Sí, entonces aquí coloco el 1. Aquí hay espacio, sí, entonces aquí coloco el 2. Aquí hay espacio, sí, entonces aquí coloco el 3. Necesito colocar más datos, voy buscando dónde hay espacio. Aquí hay, le pongo el 4. Solamente que hay que buscar la secuencia lógica, cómo se van a organizar. ¿Ya? Entonces seguramente a medida que transcurra la materia vamos a ir hablando de estructuras estáticas y dinámicas, ¿ya? Pero esto con mayor énfasis en la teoría. Ya en la parte práctica nosotros nos vamos a dedicar a lo que es implementación. Entonces, por si acaso, lo primero que nosotros vamos a ver ya la siguiente clase, arrancamos con lo que es el trabajo de pilas, pero con tipos de datos nativos. Luego vamos a ir a revisar pilas con tipos de datos de tipo clase abstractos, una clase de una pila de personas, una pila de algún tipo de objeto, ¿ya? Y según corresponda, también veremos en un siguiente momento múltiples pilas, ¿ya? Entonces, chicos, esta parte introductoria que estamos haciendo el día de hoy se ve con mayor detalle en lo que es eh, las sesiones teóricas, ¿ya? Pues por si acaso, nosotros tenemos nuestras sesiones teóricas los martes y jueves de 4 a 6. Entonces, si alguien tiene algún tiempito, visita esas clases. De todas maneras, esta introducción teórica, la que vayamos a hacer con los otros grupos, yo se las voy a poner también ahí como material de apoyo dentro del laboratorio, ¿ya? Para que así no vayamos sobre cero directamente a implementar. Entonces, chicos, para la siguiente sesión yo quiero que preparen su idea, ¿ya? Con preferencia Eclipse, pero si tienen Edit no hay problema, ¿ya? Y vamos a empezar a trabajar ahí. Yo necesito que trabajen en un computador. Entiendo que en la mayoría de los casos no siempre tenemos a disposición y a veces seguimos la sesión desde el celular, pero haremos un esfuercito. Y si no, al menos para la parte de las defensas, ahí sí hagamos el esfuerzo de hacer esto a través de un computador, porque por si acaso, para tener un mejor control, ya, digamos, lanzamos el ejercicio de la defensa. Vamos a desarrollar varias versiones. Entonces, vamos a pedir, en el caso de que sea necesario, que ustedes compartan su pantalla para ver cómo han hecho su defensa, ¿ya? Así para que sea un poco más dinámico y para que también ustedes sepan qué es lo que les falta mejorar, qué es lo que hay que arreglar eh, de sus implementaciones, ¿ya? Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Lamentablemente no he podido solucionar mi tema de ampliar mi Zoom, pero yo espero sinceramente que ya de una vez hoy se solucione. Entonces, no se molesten si en cualquier momento se corta la sesión. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Aquí nos están anotando en el chat. Melissa nos pregunta por el Meet o por el Zoom. Bueno, utilizamos Zoom porque es menos gasto de datos para ustedes, ¿ya? Pero si utilizamos Meet, lo malo es que todo hay que descargar después todo el material que se graba de la nube, editarlo, entonces se hace un poco más dificultoso. Entonces, por eso yo prefiero utilizar el Zoom. ¿Ya?